hay muchísimos compuestos orgánicos diferentes. Y para ello, lo que sí vamos a estar repasando constantemente a través de isomería van a ser la nomenclatura, que es lo que nos hace falta también manejarlo, ¿sí? Entonces, no nos vamos a ir a estructuras muy complejas, son estructuras pequeñas, pero que también este, nos va a reflejar cómo es que a través de isómeros con pocos átomos de carbono y de hidrógenos podemos conformar también muchísimos compuestos diferentes. Y bueno, yo no sé, falta alguien, son 42 personitas. Por lo general son 42, ¿no, Chío? ¿O cuántos son? Sí, por lo regular son quienes se conectan, pero si quieres puedes empezar, Sol, y yo ahorita de todos modos paso lista ¿Lista? con quienes están ya presentes, por si alguno de ellos haya faltado, y quienes vayan ingresando, les doy acceso. Ah, ok. Sí, entonces vamos a empezar porque hoy tenemos 2 horas. Y sí, efectivamente tenemos 4 semanas de actividades. Entonces espero 2 semanas, si se puede un poquito más, pero espero en las 2 semanas para manejar isomería con su examen y las otras dos reacciones con su examen. No me voy a meter mucho en reacciones, voy a manejar lo básico, al menos que sepan ustedes cómo se obtienen productos diferentes a través de reactivos diferentes, y todo va en función de lo que hemos estado viendo, desde alifáticos, aromáticos y grupos funcionales. Y les digo, no usando estructuras muy grandes, porque pues tampoco es el caso, sino más bien que tengan bases para poder comprender lo demás. Y bueno, vamos a iniciar con isomería. ¿Alguien me puede decir qué quiere decir isómero o isomería? Eso es igual, ¿no? Según yo es otra forma de expresar los compuestos. O sea, es cuando, por ejemplo, una molécula tiene varias formas de manifestarse en la química. Ujú, Es cuando tiene la misma fórmula pero diferente estructura. ujú. Que podríamos decir que ese concepto lo vamos a manejar porque pues es más fácil, ¿no? Más práctico. La misma fórmula molecular, diferente estructura. Al hablar de fórmula molecular es tener ya agrupados cuántos átomos de carbono, cuántos átomos de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno, de azufre, etcétera. Todo aquello que nos va a permitir conformar precisamente estructuras diferentes. Y por ello pues es importante que nosotros sepamos nomenclatura y obviamente que cada uno de los compuestos cómo se van a ir conformando a través del enlace. Ya habíamos dicho que para el caso de los orgánicos lo que se maneja es el enlace de tipo covalente, y aparte del covalente pues las fuerzas de Van der Waals, que sabemos que son fuerzas electrostáticas, en donde pues se pueden ir, pueden cada átomo hacer atracción de acuerdo Sí, a creo que la sí. carga positiva, carga parcial positiva o carga parcial negativa. Entonces, pues les voy a compartir el, la, ¿cómo se llama? Las diapositivas, en donde pues vamos a ver, ¿no? Tenemos acá lo que, ¿sí lo ven, chicos? Sí, Sí, profesora. Jóvenes, ¿sí? Sí, Sí, profesora. profesora. Bueno, Sí, sí, sí. Sí, sí, profesora. ok. Sí. Entonces aquí ven esta portada. Me gustó. Voy a decir que ya saben el ingenio de las personitas, y cada uno tiene también ese carisma para poder hacer más práctica la, la actividad que desarrolla. Entonces acá pues vemos de que hay una isomería en donde vemos el término estructural, función, posición, tautomería, metamería o metámeros, estereoisómeros, enantiómeros, mezcla racémica, cistrán, isomería geométrica, espacial y los llamados también diastereoisómeros. No son los únicos, hay otros que son mínimos pero también son importantes. Y bueno, vamos nosotros a adentrarnos poco a poco a cada una de ellas. Y les digo, no lo voy a manejar con estructuras complejas porque no es el caso, más bien es
lo importante es que al menos pueda yo diferenciar entre lo óptico y lo enantiómero o la geométrica con la con la estructural, etcétera. Gracias. Entonces, esto es lo que vamos a ver, que son precisamente, vamos a ver que hay constitucionales o estructurales, o llamadas también planas, que vamos a ver estructuras o isómeros de cadena o de función, y vamos a manejar también los orientadores o de posición. Cadena, como el nombre lo indica, podemos formar cadenas tanto lineales como ramificadas o cíclicas, y que van a tener la misma fórmula molecular, pero diferente estructura y obviamente que diferente nomenclatura, es decir, diferente nombre. Pero van a tener en común la misma fórmula molecular. De función, pues que son grupos funcionales, pues que vamos a estar manejando acá y que también van a tener ese tipo de estructura que pueden ser planas o a través de enlazarlas de forma diferente. Y en el caso de posición y orientadores, pues lo vamos a dar en función de lo que es los aromáticos. Aquí vamos a ver tanto alifáticos como aromáticos y obviamente que funcionales. Y todas esas estructuras pues ya entremezcladas que nos van a permitir irnos a los estereoisómeros, ¿sí? Denominaciones también que pues nos llevan lo mismo, ¿no? Misma fórmula molecular, diferente estructura. Y la vamos a encontrar como conformacional, que se llama gauche o alternado o eclipsado. Yo les he dicho también que, por ejemplo, tenemos la mano izquierda, que es un enantiómero de la mano derecha. O sea, si nosotros la empalmamos, pues vamos a ver de que pues las tenemos unidas, ¿no? Y cuando tenemos los dedos ubicados en la misma posición, tanto los dedos de la mano izquierda como de la mano derecha, pues los estamos empalmando, es decir, estamos eclipsando, ¿no? Totalmente. Y alternado cuando nosotros alternamos los dedos, los dedos de la mano derecha con la izquierda y pues hacemos esto, ¿no? Entonces a eso se le llama alternado. Y bueno, poco a poco vamos a ver eclipsado y sesgado, que son denominaciones que conllevan a manejar esto. Conformeros o rotámeros. Los conformeros o rotámeros son los que van a tener una conformación en forma de bote o en forma de silla, que más o menos, bueno, aquí hay que echar a volar la imaginación porque a veces algunas sí se visualizan así, otras nos cuesta mucho trabajo, pero les creemos a los químicos y ven, conforme se conforma, ¿sí? En una posición como si fuera una silla o como si fuera un bote. Y tenemos también las que se llaman configuracionales, y en la configuracional vamos a tener el de tipo geométrico, que a lo mejor ustedes ya lo han escuchado, que es la isomería llamada cis y trans. Cis, mismo lado, trans, lados opuestos, pero ¿con base a qué? Lo vamos a ver poco a poco. Y esto, algo muy importante, que se va a llevar a cabo en enlaces con doble ligadura, ¿sí? Entonces, este diagrama, pues ahora sí que se ve fácil acá, pero sí, al principio sí me costó trabajo tratar de ir ubicándolos, pues, para tener esto y no nos perdamos, ¿sí? Tenemos también dentro de los configuracionales a los que se llaman de descriptores, ¿sí? Sin sustituyentes iguales, es decir, no como en el caso del geométrico, ¿sí? Aquí los vamos a denominar como E y Z, ¿sí? En Yen y Susami, que lo vamos a ver también. O sea, esto es una introducción, ¿sí? Esto lo vamos a ir viendo. Y bueno, esto vamos a ver que aquí dice sustituyentes desiguales y aquí iguales. Entonces, por eso se manejan las dos formas de isomería. Pero esto ya va a ser aplicado y se visualiza mejor con los ejemplos. Otro tipo de isomería configuracional son los llamados de tipo óptico, ¿sí? Los que son llamados enantiómeros, ¿sí? Y para poder diferenciarlo de todos los demás, vamos a ver que los enantiómeros va a contener un centro quiral, ¿sí? ¿Qué es quiral? ¿Se acuerdan? Vamos otra vez con nuestra mano. Habíamos dicho, yo les he dicho que el dedo medio es el que va a fungir como átomo central, ¿sí?
van a ser, y si vemos, pues nuestros dedos son totalmente de tamaño diferente, incluso tienen denominaciones diferentes. Igual, aquí en el centro quiral me va a dar esa conformación, ¿sí? Entonces deben de tener un centro quiral, un centro que los haga ser diferentes, ¿sí? Y en anteómero a veces se hace una simulación de que es la mano izquierda con la mano derecha, ¿sí? Y vemos de que pues sí, se empalman, pero aquí va a haber una característica muy peculiar, que va a haber una rotación, y al rotar pues ya no van a ser empalmados, ¿sí? Lo vamos a ver también poco a poco. Tenemos también que dentro de estos enantiómeros vamos a encontrar la configuración llamada D y L, dextro y levo. Dextro rotatorio, giro hacia la derecha, y levo rotatorio, giro hacia la izquierda, ¿sí? Y vamos a tener también dentro de esta configuración, aparte del D y el L, vamos a tener la configuración relativa y absoluta, la R, right, y sinester, ¿sí? Que va a ser la S. Y también lo vamos a ver, ¿sí? A qué se refiere con cada uno de estos. Y esto pues podríamos estar utilizando D y L, pero va a haber también algunos puntos muy importantes dentro de la molécula que no me va a permitir manejar este tipo de isomería. Entonces hay que irnos con la R y S. Así como está para esto, es lo que manejamos aquí en geométrico y descriptores. No se puede con cis-trans, pero se va a poder con E y Z. ¿Sí? Entonces esto es para ese tipo de estructuras. Tenemos dentro también de estos ópticos a los llamados diastereoisómeros, ¿sí? Que si los enantiómeros tienen un centro quiral, los diastereoisómeros van a tener un centro aquiral, es decir, uno así como la mano derecha e izquierda, que tenemos un átomo central, ¿sí? Entonces que tenemos ahí los 5 dedos diferentes, pero uno es, entre comillas, el líder, ¿sí? El líder, ¿sí? Aquí en el aquiral, pues va a ser ahora sí que en lo contrario. Y se va a llamar meso, con un carbono quiral, pero va a tener un plano de simetría, que es lo que lo va a hacer diferente de los otros, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver en sí, en isomería. Y tenemos como otros que no son así, no están dentro de estos, y los puse como otros. No quiere decir que sean menos importantes, son importantes también porque nos vamos a topar con estructuras de este tipo. Y aquí vamos a encontrar el isómero eritro y treo, que por ustedes ya por ahí les está sonando eritro, ¿sí? O treo. Y tenemos también a los llamados epímeros, anómeros, metámeros y tautómeros. Estos se los puse ya como un tipo diagrama igual que este, pero ya como muy elemental, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues estos son importantes. Incluso en los carbohidratos hay el carbono epímero, que es muy importante, pero también en los carbohidratos utilizamos los enantiómeros, dextro y levo. Ustedes por eso escuchan dextrógiro o carbohidratos de la serie B o de la serie L, ¿sí? Nos estamos refiriendo precisamente a la configuración dextro y levo. Pero también los carbohidratos van a tener carbonos de tipo epímeros, ¿sí? Que son importantes y que permiten que la estructura de los carbohidratos, de una estructura, por decir, de Fischer o lineal, se hagan cíclicas. Gracias a que eso se hace cíclico, se va a deber precisamente a la isomería. No es cualquier carbono el que se va a ciclar, sino uno de ellos, que es muy importante. Y sobre eso pues se ven pues, los ciclos que nosotros visualizamos en los carbohidratos, ¿sí? Perdón, antes de continuar, ¿me podrías repetir la definición general de estereoisomería? Estereoisomería. ¿Cómo podríamos manejar el concepto de estereoisomería? Bueno, vamos a decir, que lo sabía, bueno, es lo que vamos a ver en un momento más. Vamos a ver, ahorita lo vemos, ¿sí? Primero, isómero, ya sabemos entonces, iso igual, monómeros igual, ¿sí? Hechos de la misma parte, mismos números y tipos de átomos, pero diferentes en la forma en los que estos se arreglan.
Es como ustedes saben la clásica fórmula molecular de la glucosa. ¿Cuál sería esa? ¿Cuál es la fórmula molecular de la glucosa? ¿No es C6H12O6? Bien, C6H12O6. Esa es la fórmula molecular de la Y glucosa. ¿Mande? en la glucosa se utiliza el D y el L, ¿no? Sí, sí, sí. Y esa fórmula molecular, si nosotros lo hacemos, obtenemos la glucosa, ¿sí? Pero si nosotros ubicamos al que tiene el carbono, el OH en donde está el carbono asimétrico, vamos a tener la glucosa, la manosa, la fructosa, todos ellos, ¿sí? Pero todos tienen la misma fórmula molecular, pero diferente estructura y obviamente que diferente nomenclatura. Nosotros el término glucosa pues, es un término común y corriente, pero la UPAC me dice que la glucosa tiene su nombre, pues como se le debe de decir. Y lo vamos a decir para que ustedes lo sepan también desde el punto de vista de la nomenclatura en esos carbohidratos. Y así como los carbohidratos también lo vamos a encontrar en los lípidos, la isomería, ¿sí? Entonces, y también en las proteínas. Ustedes saben que hay aminoácidos de la serie también de IL. Hay una D y los demás son L, ¿sí? Entonces, esa importancia se debe también gracias a la isomería. Entonces, en un momento más vemos qué es estereoisomería. Entonces, isómeros, mismos números y tipos de átomos, pero difieren en la forma en la que eso se arregla. Es decir, misma fórmula molecular, diferente estructura. Así de manera, ahora sí como. ¿Sí? Misma fórmula molecular, diferentes estructuras y propiedades. ¿Sí? Porque cada una es única. La glucosa, la fructosa, la manosa tendrán la misma fórmula molecular, pero tienen diferentes características. Van a ser átomos conectados de manera diferente, compuestos distintos, con propiedades distintas, pero la misma fórmula, ¿sí? Molecular. Y las estructuras de sus carbonos van a ser diferentes en cuanto a posición y grupos funcionales, ¿sí? Les pongo el caso nuevamente de los carbohidratos porque tenemos las aldosas y las cetosas, ¿sí? Entonces, eso que estamos viendo acá, los estamos aplicando, aunque ya no hacemos énfasis cuando vemos las macromoléculas, porque ya damos por entendido que eso ya lo revisamos. Entonces, pero aquí antes de que ustedes entren a biomoléculas, esta parte es fundamental, el por qué están acomodados de esa forma, ¿sí? La naturaleza de los grupos funcionales determina las propiedades de los compuestos orgánicos y moleculares y también la diferencia que hay en cuanto a su orientación de los átomos o grupos a nivel espacial. Nos cuesta mucho trabajo también extrapolarnos a nivel espacial, pero pues ahora sí que no podemos hacerlo en pizarrón porque sería una forma plana, ¿sí? Y eso pues a nivel tridimensional incluso hay ¿cómo se llaman estos? Formatos en donde se pueden hacer las estructuras pues, a nivel tridimensional, ¿sí? Cómo se hace el giro, en dónde se empieza a hacer el rompimiento, etcétera, ¿sí? Pero son diseños que nos permiten poder visualizarlo. ¿Sí? Les digo en pizarrón, pues esto es plano, ¿sí? Pero sí tiene sus giros, ¿sí? Sus ángulos de enlace, la orientación, etcétera. La abundancia sabemos que también son muy, muy abundantes, ¿sí? Y algo que no debemos de olvidar es el carbono es la estrellita, es tetravalente, gracias a esa tetravalencia, sus 4 enlaces, permite formar unión de los átomos de carbono y formar moléculas enormes, es decir, formar o tener una concatenación, ¿sí? Enlazarse carbono, 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 sea de manera lineal, ramificada o cíclica. Entonces, son características muy importantes que algunas de ellas pues ya las vimos, nada más ahorita es ya aplicarlas ya a este tipo de estructuras. ¿Qué más tenemos que conocer o saber sobre cuestiones de isomería? Bueno, otras características importantes que se manejan en la isomería vienen siendo lo que nosotros manejamos como, y vamos a empezar con estos, isómero constitucional, planar o estructural. Y pregunta, ¿Sí? Vamos a encontrarlos con esos nombres. ¿Sí? Presentan enlaces sencillos de tipo sigma, acuérdense, el enlace sigma no se rompe, rota pero no se rompe, ¿sí?
por un traslape de los orbitales híbridos sp3. ¿Por qué sp3? Porque tiene enlace sencillo y no se van a romper, ¿sí? Entonces, estos se unen gracias a este tipo de enlaces. Presentan fórmula idéntica que van a diferir en cuanto a la disposición de los átomos de carbono y también cómo van a estar unidos en una cadena. Y vamos a encontrar una clasificación de este tipo de isómeros: constitucional, planar o estructural. Lo vamos a encontrar como cadenas o estructural, posición o lugar y función. Cadenas o estructural es cuando hacemos muchas cadenitas, muchas. Pueden ser lineales, pueden ser ramificadas, a eso se refiere con cadenas o estructural, ¿sí? Posición o lugar, vamos a ver dónde hay una posición en función de si tiene grupos alquilos, es decir, ramificaciones, y cuántas ramificaciones hay y cómo son, ¿sí? Y bueno, funcional, que puede tener grupos funcionales presentes. Entonces, repito, este tipo de isomería nos permite tener estas o estos tipos de isómeros. Y vamos a empezar con el primero, que es de los clásicos y es de los que hacen cadenas o estructuras, ¿sí? Y estas cadenas o estructuras pues vienen siendo la primera, esto que se ve a nivel espacial o que los químicos lo manejan como estructuras espaciales o a través de esferas o barras, ¿sí? Entonces vemos aquí el metano, el etano y el propano, ¿sí? Y así nos podemos seguir con todos los alcanos. Todos tienen en común enlace sencillo, ¿sí? Y se unen gracias a esa tetravalencia del átomo de carbono. Entonces aquí vemos que en el caso del primero, del metano, pues no tiene isomería, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene otro átomo con quien enlazarse y poder formar estructura diferente. Entonces, pues pues va a ser metano y no tiene isómero. Etano, podríamos hacer un isómero del etano, es decir, con 2 átomos de carbono. Si nosotros lo ponemos vertical, pues viene siendo el mismo etano, ¿no? Entonces, pues no tiene tampoco isómero. Propano. ¿Cómo no? Tiene 3 átomos de carbono y 8 de hidrógeno. Lo tenemos así con su ángulo de enlace. Recuerden el ángulo de enlace de los alcanos, 109 grados, ¿sí? Entonces, pues acá nada más rota, pero pues no se puede romper. Entonces, si yo lo hago vertical, va a ser el mismo propano. Tampoco tiene un isómero, ¿sí? Entonces, me dice acá que la fórmula desarrollada o estructural indica cómo están unidos todos los átomos entre sí en la molécula. Y aquí vemos de que pues sí, esos son los 3 primeros de la serie de los alcanos, pero ninguno de estos 3 puede formar isómeros. ¿Por qué? Porque pues llegamos a lo mismo, ¿sí? Entonces, esto no me va a permitir manejar esa isomería. Me voy con otra, me dice, la estructura condensada o molecular, ¿cuál es esta? Esa es una estructura condensada o molecular. Estructura condensada o molecular. Cualquiera de las fórmulas que nosotros desarrollemos con toda la serie de los alcanos, o incluso de los grupos funcionales y de todos aquellos que tengan una fórmula similar a estas, son fórmulas moleculares que me van a indicar el número de átomos de cada elemento, pero no me dicen cómo están arregladas. Nosotros lo podemos ir conformando de acuerdo a los objetivos de para qué vamos a hacerlo de esa forma. Entonces, esto no describe nada, y mucho menos esto, porque pues no se pueden hacer isómeros, es decir, tener una fórmula diferente con un nombre diferente. Entonces, aquí dice que N indica una cadena normal, ¿sí? Y aquí tenemos el butano, 4 átomos de carbono con 10 átomos de hidrógeno, y lo tenemos expresado con sus barras y esferas, ¿sí? Y lo tenemos expresado a nivel, pues ahora sí, de conformarlos de una forma condensada, ¿sí? Y lo podemos condensar más, podemos poner un paréntesis CH2 y un subíndice 2 que se repite. En este caso pues no tendría caso, ¿eh? Porque está pequeña la estructura química. Pero cuando tenemos una cadenota enorme, estos carbonos divalentes los podemos nosotros agrupar y poner la cantidad de divalentes que hay, ¿sí?
y no hacer, así como decimos, la cadenota. Entonces, si nos fijamos en esta otra estructura y contamos la cantidad de átomos de carbono y de hidrógeno, Ahí vamos a me ver suma. que es exactamente el mismo, ¿verdad? 4 átomos de carbono con 10 átomos de hidrógeno. Pero aquí ya hubo una diferencia muy marcada. El nombre. Este es una cadena lineal llamada butano. Este es una cadena ramificada en donde se llama isobutano o 2-metilpropano. Iso indica ramificado en el segundo átomo de carbono. Eso no se les olvida. Hay isopropano, ¿sí? Como el de arriba. ¿Sí? Tenemos isopropano ramificado en el segundo átomo de carbono. Isobutano, isopentano, que indica ramificado en el segundo átomo de carbono. Entonces, Bueno, de lo que dijo de que el de arriba es isopropano, tendría que ser un radical para que sea iso, ¿no? O sea, no tendría que podríamos, ser la cadena principal. acuérdense, cuando termina en ano es una estructura y cuando Ok, indica isopropil, ese sí se puede agregar. bueno, Recuerden que los grupos alquil o alquilo, ¿sí? No se les olvide ese, no es alquino, ¿eh? Alquino es triple ligadura, pero alquil o alquilo indica el metil o metilo, el etil o etilo, el propil o propilo, el ciclobutil o ciclobutilo. ¿Qué quiere decir? Que la terminación es il o hilo cuando desprotonamos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho eso? Grupos alquilos. Y esos grupos alquilos son los que se van a estar insertando en las cadenas largas, ¿sí? Y fungen como grupos alquilos. Nosotros siempre damos una cadena larga y vemos, contamos la cadena más larga. Es como en esta. La cadena más larga pues es 1, 2, 3. Y si lo cuento con la ramificación 1, 2, 3 lo o mismo. 1, 2, 3, sea el átomo que nosotros escojamos, lineal, o este de arriba, y luego me vengo hacia acá abajo, o empiezo por el lado izquierdo, lo primero que debo de ver es la ramificación más cercana. ¿Sí? Entonces, sea lineal, o sea ramificado así, o sea ramificado así, me dice que la cadena es de 3 átomos de carbono. Aquí lo que tenemos que ver siempre es esas probabilidades. ¿Cuál es la cadena más larga? Y la tengo que hacer de las diferentes formas. En este caso particular, pues es el isobutano, ano, es un alcano. Y ya aquí ya está en forma de grupo alquilo. Me dice que la cadena es un propano y que en su segundo átomo hay un grupo metilo. Pero también es correcto decir que es isobutano, porque iso me indica que está ramificado en el segundo átomo de carbono. Si yo cuento 1, 2, 3, 1, 2 está ramificado. Si yo la cadena la tomo así, que también me da 3, 1, 2, 3, en el segundo átomo está ramificado. O si lo tomo 1, 2, 3, en el segundo átomo está ramificado. ¿Sí, jóvenes? Sí. ¿Sí? Ok. eh, mm, bueno, no sé si más adelante va a tener un ejemplo igual de ISO, pero con una cadena más grande. Sí, Ok, siempre es en el segundo, cuando es ISO, ¿verdad? iso, sí. Ok, gracias. Cuando es grupo alquilo como isobutil o isopentil, ¿sí? O isoexil, aunque sean 6 átomos de carbono, tiene que estar ramificado en el segundo dentro de esa pequeña estructura, ¿sí? Entonces, y cuando hablamos de terminación, como en este caso, isobutano, es que es una cadena de 4 átomos, pero está ramificado en el segundo. Y aquí lo vemos, ¿no? Son 4 átomos, pero está ramificado en el segundo, ¿sí? Vamos a hacer, sí, hay ahora sí que profesora, muchísimos ejemplos. ¿Mande? pero bueno, aquí, bueno, no sé si Diego se refería a cuando se usa ISO o SEC, ¿no? Pero bueno, aquí el ISO está porque es el isómero del butano, ¿no? No. Aparte, bueno, aparte de que es el isómero del butano, me dice ISO que es un prefijo que también se utiliza y que lo vimos en Pues en nomenclatura nomenclatura, ¿no? cuando hay ramificaciones. ¿Eh? Sí, cuando es la ramificación en el segundo átomo de carbono. Ay, ya me Por eso caí. les digo, de esta forma o esta, cualquiera de las dos es válida para esta estructura. Pero ¿Sí? entonces... Isobutano o 2-metilpropano.
aunque aparentemente dicen, no, pues estos son nombres diferentes, ¿no? Nosotros seguimos al pie de la letra y hacemos esta estructura, llegamos a esta fórmula. O desarrollamos este nombre y llegamos a esta fórmula. ¿Sí? Lo importante es que con ambos nombres lleguemos a esta estructura química. Es como ustedes en casa, ¿no? Ustedes en casa tienen un nombre común. ¿Sí? A sus papás les costó mucho trabajo ponerles el nombre, pero terminan diciéndole mi vida, cariño, pequeño, pequeña, no sé, cualquier así que nombre que pues son como chiquearlos o de manera, pues ahora sí que un cariñito, ¿no? Igual esto, ¿sí? Esto tiene sus nombres comunes, pero también tiene su nombre Yupac, ¿sí? Como la glucosa. Todos conocemos al carbohidrato glucosa, pero si les piden el nombre Yupac, es decir, el nombre ya químico, ustedes tienen que ver si es un grupo aldehídico, cetónico, carboxílico, amínico, amídico, ¿sí? Ver cuántos átomos de carbono, si tiene o no ramificaciones, etc. ¿Sí? Lo vamos a hacer para que lo visualicen. Tenemos entonces que la fórmula molecular es esta, para ambas, misma fórmula molecular, diferente estructura y diferente nombre, pero llevan en sí la misma fórmula molecular. Profesora, ahí mi compañero José Ángel le puso una pregunta en el chat. Ay, perdón, es que como estoy... ¿Cuál era? ¿Cuál es la pregunta? Dice que si hay forma de nombrarlo de otra manera. Estas dos no. No. Así que son los nombres, ¿sí? Por eso vamos a ver conforme va incrementándose la cantidad de átomos de carbono e hidrógeno y luego se le suman los grupos funcionales, va teniendo mayor probabilidades de nombres diferentes a nivel Yupac. ¿Sí? Entonces, estos por ser los primeros, pues son nada más dos. Y también hablamos que hay una fórmula, que la vamos a ver después, una fórmula general, cuántas posibilidades hay para que existan las diferentes fórmulas. Bueno, es que en realidad creo que lo que él puso está bien. Ah, bueno, puso, por ejemplo, propano 2-metil. Y según yo eso estaría bien. Propano 2-metil. No sé si quieres, si puedes Ah, checar el chat. el chat. No, recuerden, jóvenes, las reglas de la nomenclatura. Primero vemos la cadena. ¿Cuántos átomos de carbono presenta la cadena? Y me dice que son 3. Contamos 1, 2, 3. Contamos 1, 2, 3. Contamos 1, 2, 3. O 1, 2, 3. Cualquiera de las posibilidades que yo les acabo de mencionar para esta estructura me dice que son 3. Entonces siempre ponemos la cadena. Por eso es importante la nomenclatura. ¿Sí? Primero es la cadena. ¿Sí? Después, ¿qué está pegado a la cadena? Pues si yo tomo, y para no complicarme la existencia, pues la tomo lineal, porque pues me da lo mismo, la tomo lineal. Digo que en el segundo átomo de carbono, sea 1, 2 o 1, 2, que en el segundo átomo de carbono hay un grupo metilo, es decir, un grupo alquilo, un metilo o metil. Entonces 2-metilpropano. Si nosotros lo ponemos como dijo tu compañero, propano 2-metil, ¿sí? No estamos manejando las reglas de la nomenclatura. Y eso precisamente se vio cuando empezamos a ver nomenclatura de alifáticos, que son el esqueleto para todas las estructuras. Los alifáticos, los alcanos, los alquenos y los alquinos van a dar pie a que nosotros le podamos insertar grupos funcionales y ya le cambiamos la estructura totalmente, ¿sí? Pero la base es el esqueleto y el esqueleto debe estar bien conformado. Si el nombre del esqueleto, es decir, de la base, cuántos átomos de carbono tiene la cadena, entonces ahí va a haber precisamente complicaciones, ¿sí? Entonces no se les olvide, primero es la cadena y después qué tiene como sustituyente esa cadena y en qué posición, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros, porque pues si no, entonces estamos errando en darle el nombre, ¿sí? Pero son las normas que se manejan en la nomenclatura orgánica. Eso se va a ir visualizando entre mayor número de estructuras se haga. ¿Sí? Por eso les digo que la química orgánica tiene muchísimos compuestos, pero totalmente diferentes. ¿Por qué? Por esa gran
cantidad de estructuras que se manejan. Aquí tenemos otro. Me dice, cadena continua no implica alguna geometría específica. Pues no, pues es una cadena nada más de puros átomos de carbono. ¿Sí? Aquí tenemos cuántos átomos de carbono, 1, 2, 3, 4. Es el butano, ¿no? Aquí está su fórmula ya más condensada. Aquí tenemos nuevamente la misma. ¿Sí? Aquí le ponemos los enlaces para manejar la tetravalencia, pues sí. Aquí lo estamos haciendo ya sin los enlaces. Y aquí lo estamos agrupando, lo que yo les decía. ¿Sí? ¿Cuántos carbonos divalente tiene? En este caso es pequeño, pero vamos a encontrar que algunas estructuras son muy grandes y lo que hacemos es contar cuántos divalentes hay y lo encerramos entre paréntesis. Y este subíndice 2 me indica que son 2 carbonos divalentes. ¿Sí? Entonces, esta es una estructura pequeña, pero esto es muy importante cuando se manejan cadenotas enormes. ¿Sí? En nuestro caso no vamos a hacer cadenotas enormes porque no es la intención, sino más bien cuáles son las bases para poder evitar tener errores. Y qué bueno que salió lo que el compañero había manejado en el chat, en función de que se puede dar un nombre diferente, ¿no? Recuerden de que las reglas de la nomenclatura, primero la cadena y luego cuáles son los sustituyentes, qué grupos alquilos presentan y en qué posición. ¿Sí? Entonces, si aquí, supongamos que aquí hubiese tenido 2 grupos metilos, sería 2,2 dimetil, aunque sea redundante decir que si ya lo dijimos en 2,2 y poner otra vez el prefijo di, pues es parte de las normas. ¿Sí? Y eso nos ayuda mucho porque así nos evita equivocarnos. ¿Sí? Les digo que aquí la química orgánica es muy bonita, pero tiene también sus complicaciones en ese sentido si nosotros no acatamos las reglas de la nomenclatura. Bien, entonces aquí tenemos de que lo podemos hacer así también, conjuntando a través de paréntesis indicando cuántos carbonos divalentes tiene la estructura. ¿Sí? También cadenas ramificadas. Aquí ya viene otra fórmula molecular, 5 átomos de carbono con 12 átomos de hidrógeno. ¿Sí? Y bueno, las posibilidades, ¿cuántos van a ser? Vamos a ver. Me dice que son 3, estas son en esferas y barras. ¿Sí? Y aquí las tenemos. La clásica, el pentano. ¿Sí? Aquí ya se empieza a ramificar. Contamos, si yo cuento 1, 2, 3, 4 y digo que en el tercer átomo está el grupo metilo, hay error porque tengo que irme hacia la cadena, a la parte de la cadena en donde está ubicado más cercano el grupo alquilo. Si cuento de izquierda a derecha, me va a alejar en donde está el grupo alquilo, pero si cuento de derecha a izquierda, está en el segundo átomo. Sí, bueno. Entonces tengo 1, 2, metil, butano. ¿Sí? Y aquí tengo otra posibilidad más de esta estructura. Veo, cuento primero si está constituido por 5 átomos de carbono y 12 de hidrógeno. Veo que sí están los 5 átomos de carbono y veo que están los 12 hidrógenos. Entonces sí, es la misma fórmula molecular. Pero se fijan que la estructura es diferente y se sigue respetando la tetravalencia del átomo de carbono. ¿Sí? Por eso es importante, repito, la nomenclatura. Y ya tengo una disposición diferente. Por lo tanto, voy a ver cuál es la cadena más larga. Me voy siempre, ya por costumbre, empezamos con la lineal 1, 2, 3. Ahora arriba hacia abajo, 1, 2, 3. Ahora de forma ramificada, 1, 2, 3. Me da lo mismo, ¿sí? Un propano. Entonces, veo que en este propano pues se me facilita más como lineal, pero lo pueden hacer vertical o lo pueden hacer así como ramificado. La posición de los grupos alquilo va a ser exactamente la misma, ¿sí? Y como lo voy a hacer lineal, pues veo que en el segundo átomo de carbono, 1, 2, hay un grupo metilo arriba y un grupo metilo abajo. Por eso pongo 2,2 dimetilpropano. ¿Sí? Y eso se los dije en nomenclatura, una sugerencia, enumeren la cadena principal para que no se pierda. ¿Sí? Uno, lo puedo enumerar de aquí 1, 2, 3 o aquí 1, 2, 3. En este caso no hay problema porque me da la misma nomenclatura. ¿Sí? O lo
lo puedo numerar de arriba, 1, 2, 3, o hacia abajo, 1, 2, 3. O ramificada, 1, 2 y 3. Entonces, Salud. cualquiera de las formas obtengo ¡Salud! esta misma nomenclatura. Y otro nombre que les dan algunos autores es como neopentano, en forma neo. También está ramificado. Y esto es un neopentano. Entonces, ¿cuántos compuestos diferentes obtuvimos para una misma fórmula molecular? 3. Y conforme se vaya incrementando estos átomos, crecen más las posibilidades de estructuras. ¿Sí? ¿Qué hay también como característica importante para este tipo de isomería? La rotación. Si se fijan, les puse la temperatura o el punto de ebullición. 36 grados el pentano, 28 grados el 2-metilbutano, 9.5 grados el neopentano o 2,2-dimetilbutano. ¿Sí? Propiedades físico-químicas diferentes cada una. Aunque tengan la misma fórmula molecular, son diferentes en esas características. ¿Sí? Por eso decimos de que la química orgánica es, pues ahora sí que vivimos con ella. ¿Sí? Y eso pues nos da una gran cantidad, por eso se maneja que no son miles, sino millones de compuestos diferentes. ¿Sí? Y todavía se siguen obteniendo más, y muchos de ellos los utilizamos. ¿Sí? Entonces, aquí vemos pues esta fórmula molecular, ¿sí? Que ya no es nada más una cadena lineal, sino son cadenas ramificadas. Y aquí los estándares de la nomenclatura orgánica, que es lo que dijimos, en lo que vimos tanto para alifáticos, aromáticos y grupos funcionales. ¿Sí? Aquí yo no le estoy cambiando nada. Aquí veo primero la cadena más larga y si hay ramificación, pongo las posiciones. Si hay repetición de grupos alquilo, le pongo di, tri, penta, hexa, dependiendo de cuántos se repiten y en qué posición. ¿Sí? Entonces, no se les olvide eso que es importante. De esta, pues vamos a incrementar más. A ver, aquí me dice Nada más, podría regresar tantito, es que preguntaban si de los últimos 4 ejemplos, bueno, 3, perdón, podría quedar para la segunda estructura isopentano. isopentano. ¿Sí? Sí. O neopentano, que Bueno, es lo mismo. yo también tengo una ¿Sí? pregunta. ¿De dónde o por qué se llama neopentano? Recuerden que aquí los químicos, pues cuando descubren o hacen ahí sus reacciones, esto es Nuevo felicidad pentano. para ellos, ¿no? Entonces tratan de manejar nombres de acuerdo a las características que se manejan Pero dentro no del es un laboratorio. Y pentano. además, para ellos, si esto es más cómodo decir un neopentano que un 2,2-dimetilpropano, pues mejor como un neopentano. E incluso hay algunos que lo manejan por el nombre común, como ahorita no se me ocurre ninguno, pero vamos a ver más adelante que algunos tienen pues nombres que son más de la vida cotidiana. Por ejemplo, lo tenemos la glucosa, la fructosa, la manosa. Esos son nombres comunes o triviales, Ok. ¿sí? Que nos facilitan. Pero imagínense si nosotros le decimos, a ver, pásame la glucosa, y les damos el nombre Yupac, pues nos van a mandar por un tubo, porque pues, ¿de qué me estás hablando, verdad? Entonces, una forma de comunicarnos también es a través de los nombres comunes. Pero a nivel ya de una nomenclatura química, ya más acorde a las características únicas de cada compuesto, pues es a través de su nomenclatura. Váyanse con Este, calmita. ya, ahora sí que universal. Ok. Con este lenguaje, aquí en China se habla lo mismo. ¿Sí? Por eso no podemos manejar los nombres comunes, pero sí la nomenclatura YEPA, porque es la que nos permite poder hablar el mismo lenguaje. Y les digo, y esta nomenclatura, si ustedes no se acuerdan del neopentano, ni se preocupen, con que ustedes sepan manejar esta fórmula, ¿sí? No importa la cadenita, cuántos grupos alquilo presenta y en qué posición. ¿Sí? Con eso ya estamos del otro lado. Que no se saben el nombre común, pues sí, no todos nos sabemos el nombre común. ¿Sí? Entonces, pues, pero si me sé Yupac, pues con eso, ¿no? Pero y algunos no sabemos el nombre común. Por ejemplo, la glucosa, si ahorita les digo, a ver, díganme
el nombre Yupac de la glucosa, pues yo creo que tienen que hacer la fórmula para poder darlo, ¿no? Y lo vamos a hacer, ¿sí? Para que vean ustedes de que pues necesito escribirlo. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a manejar glucosa, fructosa, manosa, o incluso en los lípidos, el ácido estiárico, el ácido oleico, el ácido palmitoleico, el ácido, pues todos los aceites, ¿sí? Entonces, o los aminoácidos, la glicina, ¿cómo se llama? El, ¿cuáles son? La tionina. Entonces, pero si les piden el nombre químico, ay, ¿y eso cómo es? Pues se van luego cuál es la fórmula y sobre eso se da el nombre Yupac, ¿sí? Entonces, es importante manejar ambos aspectos, siempre y cuando estemos metidos en ello, porque pues ahora sí que, por ejemplo, yo el trabajo que yo desarrollo como proyecto de investigación es etnobotánica, que nada tiene que ver con esto, entre comillas, ¿sí? Ahí yo trabajo con plantas útiles, plantas medicinales, ornato, comestibles, forraje, etcétera, ¿sí? Pero sí es importante la nomenclatura científica de la planta que yo voy a utilizar. Si yo hablo del berro, o hablo del epazote, o hablo de la flor de azar, para las comunidades pueden tener nombres comunes diferentes. Y dentro de la nomenclatura científica, la taxonomía me dice de que la especie que yo estoy trabajando es única y tengo que identificarla o determinarla a través de claves botánicas, ¿sí? Porque puede ocasionar algún mal. Si por ejemplo alguien dice, no, pues tómese un tecito de flor de un día. ¿Y esa dónde la compra? La compra en el mercado. Pero ¿cuántas especies diferentes tienen el nombre común de flor de un día? Pueden ser muchas. Entonces, ¿quién me va a dar el punto clave para llegar a la especie que yo voy a trabajar? El nombre científico. Y en el caso de los compuestos orgánicos... Pues sí, pero yo no voy a ir al mercado a pedir, ¿sí? no Por sé, eso no se les parafilia olvide de que una cuando hay cosa duda, así. pues mejor me voy a la nomenclatura científica, ¿sí? Y les digo, pero pues ahora sí que esto es importante, no es nada más, pues no pentano. Si ya no lo sabemos cómo es el no pentano, pues no hay problema. Pero para los que no estamos dentro de este rollo, pues quién sabe de qué me estás hablando. Entonces es muy importante que esa nomenclatura Yupac, al menos la Yupac, la sepamos manejar, ¿sí? Bien, Profesora, ¿sí? perdón, no la quise interrumpir hace rato, pero ¿puedes regresar, por favor, 2 diapositivas nada más para que pueda yo sacar captura? Ay, Arturo. Perdón. ¿Sí? No, en la siguiente. No, no es cierto. Esa. Ay, Gracias. maestra, Perdón. no sé qué. Se fue bien pinche rápido. Entonces, Gracias. Ya estoy. Muchas gracias. ok. Entonces tenemos estas. Me voy con este cuadrito. Y aquí, por ejemplo, dice el número de isómeros de algunos alcanos. Ya nos dimos cuenta que el propano no tiene, ¿verdad? Más que uno, ¿sí? El butano tiene 2. El hexano tiene 5. Bueno, aquí no está el pentano, pero el pentano ya vimos que tiene 3. Conforme se vaya incrementando la fórmula molecular en función de sus átomos de carbono, obviamente si incrementa el carbono, incrementa el hidrógeno. Y si le sumamos aquí oxígeno o nitrógeno o cualquier otro grupo funcional, pues esto es muchísimo más. Aquí están el número de isómeros que puedo encontrar con cada uno de ellos. ¿Sí vean? Así es que si no se ponen a estudiar, les voy a preguntar de estos para que, bueno, con estos están más decentes. Miren, ¿cuántos isómeros posibles o probables se puede hacer con 10 átomos de carbono y 22 de hidrógeno? Muchos. Cíclicos, abiertos, ramificados, sí, muchos. Aquí con 6 Muchas átomos de carbono, el posibilidades. hexano que es clásico, pero los ramificados, intentamos hacerse ahí cíclicos, ¿sí? Me dice que el número de isómeros probables son 5. Entonces, fíjense de que pues estos son aquí algunos ejemplos, pero esta lista crece muchísimo más, ¿sí? Y se va incrementando muchísimo. Bueno, aquí tenemos otra fórmula molecular
que ustedes si se fijan son 4 átomos de carbono con 8 de hidrógeno. No es el butano. No, ¿por qué tiene Como doble tal. enlace? ¿Sí? Si se fijan, vamos a contar aquí. Es el butano. Son 4 carbonos, está bien. Me dice que son 8 hidrógenos. 2, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, Sí. 5, 7, 3, 8. 6, 7, 8. Entonces ya no es un butano. Y aquí veo una doble ligadura. Es un buteno. Y aquí la veo en una posición diferente. Entonces aquí hay otro que es isómero. ¿Sí? Pero no es el butano clásico que nosotros manejamos, sino es el buteno. Aquí ya empieza a adicionarse otro punto importante que vimos, las dobles ligaduras. Un enlace sigma pi, aquí sigma, sigma, sencillos y dobles. ¿Sí? Y el simple hecho de haber cambiado de posición del primero al segundo átomo de carbono, la doble ligadura, pues ya le dio una nomenclatura diferente. ¿Sí? Y a esto le llamamos isomería de posición. ¿Sí? Entonces aquí nos fijamos que hay otra. Esta es la Ya fórmula entendí. molecular. Me dice 4 átomos de carbono con 9 átomos de hidrógeno y un cloro. ¿Sí? Entonces, pues contamos en cada una de ellas. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos hidrógenos? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y su cloro. Entonces, esta es una forma de expresarlo, esta es otra forma de expresarlo. Entonces, en casita, repasen, intenten hacer otro isómero si es que hay. Recuerden que misma fórmula molecular, diferente estructura y obviamente que diferente nomenclatura. Porque hay algunas que nos fintean. Decimos, ay, ya hice 3 o 4 y cuando damos el nombre resulta que es el mismo compuesto. ¿Sí? Entonces, este me dice que es 1-clorobutano o clorobutano. 2-clorobutano. Aquí sí porque ya cambió de 1 a 2. Y si lo pongo aquí va a seguir siendo el 2-clorobutano. Y si lo pongo aquí va a ser el clorobutano. Entonces, son las dos posibilidades que hay para esta fórmula molecular. ¿Sí? Y pues como les había dicho en un principio, sus propiedades físico-químicas para cada una es totalmente diferente. ¿Sí? Entonces no podemos decir, pues es lo mismo, tiene cloro y tiene la misma cantidad de carbonos e hidrógenos, ¿no? Recuerden que también características físico-químicas diferentes. Es como la familia. Los hermanos, lo que tienen en común son los apellidos, su ADN, ¿sí? Pero su fisonomía no, salvo que sean mellizos, ¿no? O gemelos. Incluso los gemelos pues tienen cierta diferencia. Pero pues, los hermanos tienen también un carácter diferente, su forma de ser, de actuar, etcétera. ¿Sí? Igual esto, ¿sí? Pertenecen a lo mismo, pero cada una tiene sus propiedades únicas. Aquí tenemos otro. Aquí ya empieza a ver la presencia del oxígeno. Entonces me dice 3 átomos de carbono, 8 de hidrógeno, cuento 1, 2, 3, 1, 2, 3, y oxígeno, hidrógenos 8, 2, 4, 5, 6, 7 y este 8. Acá 3, 6, 7 y 8. Pues sí, tiene esta fórmula molecular. Pero este se llama 1-propanol o propanol. Recuerden que cuando decimos propanol, pues en automático damos a entender que el OH está en el primer átomo de carbono. Se pone o no se pone, cualquiera de las dos es válida. Y aquí pues sí se hace énfasis porque pues sí está en el segundo átomo de carbono. Y también tiene características y propiedades diferentes. Aquí tenemos otra. Para aquellos que les gusta mucho hacer las estructuras lineales, también la pueden hacer. Entonces aquí me dice 5 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Cuento 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y me dice que aquí se formó, puedo contar los hidrógenos. Aquí no, la desventaja de este tipo de estructuras es que no lo visualizamos. Pero yo sé que muchos son hábiles, pues adelante. Y si no, pues hágalo de esta forma y no se pierda. Ya cuando
ya sepan manejarlo, pues lo hacen así. Pero cualquiera de las No se fórmulas entendía ni está. madre. Entonces acá tenemos, me dice que en el segundo átomo de carbono está el alcohol, 2 ol, 2 pentanol, que en una cadena de 5 átomos de carbono, en el segundo átomo está el alcohol, lo que nos decía nomenclatura. ¿Sí? Y aquí tenemos que esa misma fórmula molecular me dice que el alcohol está en el tercer átomo de carbono. 1, 2, 3, 1, 2, 3, izquierda, derecha, derecha, izquierda, me da la misma posición del alcohol. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Para el caso del butano, bueno, en la tablita que está a la izquierda, tiene dos isómeros porque depende del lugar donde se ubica el metil, ¿no? Sí, sí. Ok. Lo puedes hacer en el cuaderno y si quieres ponerlo así de otra forma, vas a ver que nada más tiene dos isómeros. Ujú. Y para el Igual caso esta, del si por quieres hacer ejemplo, o intentar hacer otra fórmula, igual. Ujú. donde está, perdón, el alcohol, Sí. ahí tenemos un pentanol, ¿no? Pero igualmente supongo que el pentano lo podríamos trabajar como los isómeros del butano, ¿no? Igual con su OH. Ujú. Ok, Sí, gracias, sí. profesor. Aquí a lo mejor se podría hacer, se me ocurre, un grupo cetona. Habría que ver, porque me dice tiene un oxígeno. No necesariamente tiene que ser un alcohol. Puedo hacer un grupo cetona. RCOR. ¿Sí? Donde esté presente, con que la fórmula me dé esta fórmula molecular, ya la hice. No necesariamente puede ser alcohol, a lo mejor un grupo cetona. No se me ocurrió hacerla, pero sí lo podemos intentar hacer. Y si esta cetona tiene la misma cantidad de carbonos e hidrógenos, pues ya la hicimos. Ahorita la estoy intentando hacer para ver si puede ser o no puede ser. Entonces, si yo tengo el grupo 2 pentanona, me da el oxígeno en el segundo átomo de carbono, porque recuerden que el grupo cetona siempre va intermedio. Entonces, hidrógenos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Este 2, 2 pentanona no es un isómero, porque nada más me dio menos hidrógenos. Entonces, todas las posibilidades que pueda haber, ¿sí? Ustedes pueden, incluso lo pueden hacer ciclo, un ciclo butano y le ponen un grupo divalente y luego le ponen el OH. Probablemente pueda salir. Les digo, aquí la ventaja es esa, tenemos alternativas, poder hacer todas y ver cuál de todas esas es un isómero. Entonces, lo importante es llegar a tener esta fórmula molecular y obviamente que coincida, aunque el nombre sea diferente, aunque sean grupos funcionales o dobles o triples enlaces, no importa, ¿sí? Lo importante es que tengan la misma fórmula molecular. Me voy con otra, la funcional, la de función. Entonces, que es la primera parte, aquí ya tenemos, aunque la otra también era funcional, pero lo manejamos como posición porque pues se da la posición en donde se ubica el OH. Aquí tenemos funcional. ¿Cuál sería la fórmula molecular de esta? 2 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos? 6 hidrógenos y un oxígeno. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ver, aquí tenemos otra. Vamos a ver las fórmulas. Aquí se las pongo, ¿sí? Me dice 2 carbonos, 1, 2, 1, 2. 6 hidrógenos, 3, 4, 5, 6. 3 y 3, 6. Y un oxígeno, ¿no? Si ustedes quieren intentar hacer un tercero, intenten. Pero por lo que me dice los carbonos, pues sí, esos son los únicos. Me da un etanol y me da un éter. ¿Sí? Por eso se llaman funcional, porque tienen grupos funcionales, alcohol y éter. Tenemos el de 3 átomos de carbono, 6 hidrógenos y un oxígeno. Aquí está. 1, 2, 3, 6 hidrógenos y un oxígeno. 1, 2, 3, 3 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno. Igual, funcional.
me da la propanona y el propanal. Ujú. Si se les olvida que es funcional, bueno, con que sepan, si fuese pregunta de examen, desarrolla los posibles isómeros de estas fórmulas. O indica cuáles son isómeros, que podría ser la alternativa. Entonces, cumple estas reglitas. Aquí vemos otro, alcohol y éter. 1, 2, 3, me dice que son 3 carbonos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, me dice que son 8 hidrógenos y un oxígeno. Si yo cuento para el etilmetiléter, es exactamente lo mismo. 3 carbonos, 8 hidrógenos y un oxígeno. Tenemos otro aquí, una amina, en donde tenemos 3 carbonos, 9 hidrógenos, con este, y un nitrógeno. Entonces, por eso es la formación de muchos compuestos diferentes, porque la fórmula molecular da pie a ello. ¿Sí? Entonces, este es isomería de tipo funcional porque se observan grupos funcionales. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, en realidad Vuelvan a ese... repasar esto. En el problemario intenten hacer los ejercicios del problemario. Y si hay alguna duda lo veríamos. No se vayan primero con las largas, primero las cortitas. Lean los ejercicios de ejemplo y posteriormente cubran ustedes la estructura. Hagan tanto, tengo la estructura, voy a ver si es isómero. Ahora, me dan el nombre, voy a hacer la estructura. ¿Sí? Entonces, vayan practicando con fórmulas cortas para que lo vayan ahora sí que comprendiendo. Tenemos ahora, bueno, que esto ya una estrategia para manejar esta fórmula de 2 carbonos, 7 hidrógenos y un nitrógeno. Tenemos aquí el carbono, que sabemos que el carbono es tetravalente. El nitrógeno sabemos de que por configuración electrónica tiene 5 o 3 electrones desapareados. Y el hidrógeno pues 1. Y estos van a dar esas estructuras. ¿Sí? Respeto cuántos carbonos tiene esta fórmula. Me dice que 2 carbonos, aquí están. ¿Sí? Me dice que tiene un nitrógeno, aquí está un nitrógeno, y respeto que ese nitrógeno tiene sus 3 enlaces, aquí están, igual para cada átomo de carbono. Y finalmente tengo acá bueno, Pues el sí, nitrógeno y pero los esa está hidrógenos, ¿no? Que son sencilla 7. porque son dos putos Entonces cuento carbonos, 3, ¿no? 4, 5, 6 y 7. Ay, Y su otro isómero podría ser este otro. Igual, no pierdo de vista esta fórmula molecular, que son 2 carbonos, un nitrógeno y 7 hidrógenos. ¿Sí? Y me dice aquí, entonces, primero que los átomos de carbono, después se utiliza una combinación de prueba y error más intuición para colocar las piezas. Y después hay 2 estructuras isoméricas, una con conexión carbono-carbono-nitrógeno, que vendría siendo la primera, y otra con carbono-nitrógeno-carbono. Y seguimos respetando la tetravalencia del átomo de carbono. Seguimos respetando que cada protón solamente da un electrón, pero con ese electrón es más que suficiente porque es muy importante. ¿Sí? Y sabemos de que el nitrógeno pues tiene 3 o 5 electrones para dar. ¿Sí? Aquí luego le ponemos 2 puntitos que indican los 5 electrones desapareados, pero en este caso usamos 3. Entonces tenemos la estructura. Les digo, aquí nada más es recordar por octeto de Lewis, por eso es importante lo que ustedes vieron en química inorgánica sobre Lewis, cuántos electrones tiene cada átomo en su haber para poder disponer de ellos. ¿Sí? Y pues aquí carbono, pues esa que me dice que su tetravalencia nunca la debe de perder, sea con enlace sencillo, con enlace doble o con enlace triple, de todas maneras se maneja la isomería. Tenemos entonces acá nuevamente isómeros probables, incrementando la cantidad de átomos de carbono. ¿Sí?
Imagínense, si no se ponen a estudiar, les voy a poner, háganme el isómero del icosano. Pues yo creo que nos Profesora, llevaríamos el semestre mucho más, ¿verdad? tengo una duda. ¿Sí? Es que aquí, Dime. bueno, creo que 3 diapositivas antes, en una tablita que puso que se llamaba eicosano. Y en esta tablita, ahorita le digo cuál. La anterior, ahí dice que el C20H42 es eicosano. Y ¿Ves? en la tablita está como cafecita, la que puso ahorita, más adelante. Eh, ahí Está sí, como icosano. ahí Es sí, que ahí no es. cheque eso, ¿eh? No cheque eso, yo nada más dije, bueno, las posibilidades de, pero por eso les digo, cuando tengamos alguna duda, hacer, obviamente no nos íbamos a poner a hacer eso, ¿verdad? Pero si lo visualizaste, aquí me dice 366, déjenme ver, checo. Si ya esto ya no lo chequé, Ahí está. 366. Sí, ¿Es esta, no? pero el nombre es el problema. Eicosano Ah, o icosano. ¿Cualquiera de los dos? sí, 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 sí. Y también luego le pone cada nombrecito, o también no hay que perder de vista de que también el Uno es. manejar mucha nomenclatura a veces Y no es porque es cometemos error. alcano y A veces alqueno. en Que lugar de diga, decir pues sí, ¿no? pentadecano podemos decir pentadeceno, se nos va. Entonces, en algunos sí hay que corroborar. ¿Sí? Entonces, esto no, ya no tuve el cuidado de revisar, nada más ver las fórmulas. ¿Sí? Pero sí, este, por eso les digo, esos son nombres en cierto modo triviales o comunes. Pero la regla UPAC nos dice, ahora sí que la posición de los grupos alquilo y si hay grupos funcionales. Uh-huh. En este caso yo no veo ningún oxígeno, entonces solamente son Coseno. hidrocarburos. Pero pueden ser con ligadura doble o triple o sencillas. Sí, totalmente. Ah, Entonces, no, no. pero sí, no me fijé en esto. Uh-huh. Bueno, para que vean que también este, lo que revisamos de la red o de algunos textos, que es raro en los libros, porque siempre hay revisión previa en los libros. ¿Sí? Se supone que también debe de ser en lo que se maneja en la red, pero nunca falta lo que se nos va. Orientadores. Ahora, aquí los orientadores se van para hidrocarburos aromáticos. Recuerdan que los aromáticos son los derivados del benceno. No se les olvide. 6 Yes. átomos de carbono con 6 átomos de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, orientadores solamente es para aromáticos. Y pónganle ahí que orientadores solo para aromáticos. ¿Sí? Y aquí nos van a decir que esto es muy fácil. ¿Sí? Las posiciones 1, 2, 1, 3 y 1, 4. Cuando me dice 1, 2, posición orto, 1, 3, meta y 1, 4 para. No sé si han visto ustedes algunas de las estructuras que les ponen una o diclorobenceno. M, diclorobenceno. P, diclorobenceno, que está en posición 1, 2, 1, 3 o 1, 4. ¿Qué quiere decir esto? Ay, no Ahí se los mames. pongo. Eso ¿Sí? venía en el pinche examen. Entonces, aquí tenemos, les voy a poner esas estructuras. Si nosotros lo vemos así nada más, pues está como la primera posición 1, 2, orto. Y es orto. ¿Qué hay aquí? Bueno, ¿a quién le vamos a dar prioridad? Pues obviamente que es un fenol o un alcohol aromático, porque está el aromático y está el grupo oxidrilo o hidroxilo. Entonces, aquí lo pusieron como hidroxibenceno, que también es correcto, porque es hidroxibenceno. Recuerden que aquí lleva prioridad los grupos funcionales sobre el grupo alifático. Este ya es sustituyente. Entonces acá tenemos en posición 1, 2, que indica orto, metilhidroxibenceno. Porque este mismo metilhidroxibenceno lo tenemos en posición meta. ¿Sí? Es
son los mismos sustituyentes, pero en posición diferente, es decir, en posición 1,3. Y esa misma la tenemos en posición 1,4, metilhidroxibenceno 1,4. ¿Sí? Ahora, otra forma de cómo mencionarlo es ortometilfenol, porque este es un fenol. ¿Sí? Metametilfenol o parametilfenol. ¿Sí? Y este ya es un tercer nombre, que casi, bueno, no lo usamos. ¿Sí? Pero pues ahora sí que igual, ¿no? Que con las plantas, estos también tienen diversidad de nombres. Se le llama ortocresol, metacresol o paracresol. ¿Sí? Pero con que ustedes sepan la primera, porque nos lleva de la manita, es más que suficiente. Si a alguien, porque a algunos les gusta mucho, pues es el fenol, ya identificar qué fenol, qué bueno, entonces puedes dejarlo así como ortometilfenol. ¿Sí? Entonces, si se fijan, el aromático nada más va a tener orientadores, orto, meta y para. Y este sí lo pueden poner ustedes dentro del formulario. Ay, cabrón, Para no los mames. aromáticos son orto, meta, para y la posición. ¿Y cómo lo denominamos para no escribir orto? Pues una O, meta una M y para una P. Pero las posiciones sí son muy importantes. ¿Sí? 1, 2, 1, 3 y 1, 4. Y aquí abajo, pues ya tenemos, si no tuviese el nombre, pues vemos que es 2 bromos y está el aromático en posición 1, 2, entonces es orto dibromo benceno. Aquí algunos dirían, bueno, pero si ya estoy diciendo que es orto en posición 1, 2, no tiene caso repetir que hay 2 bromos. Pues ya por costumbre también, y también por seguridad, porque a veces se pierde y se confían mucho. Entonces, aquí aunque estoy yo diciendo que en posición 1 hay 2 bromos, pues no importa. Pongan el prefijo dibromo benceno. ¿Sí? Eso hace un reforzamiento de la posición orto, que está, pero también me dice que están 2 bromos, entonces orto dibromo benceno. Puede haber entonces el paradibromo benceno y el metadibromo benceno. Aquí tenemos con sustituyentes diferentes. Metacloro nitrobenceno, porque el nitro es mucho más reactivo que el cloro, entonces en forma nitro, por eso es metacloro nitrobenceno. ¿Sí? Entonces, en posición 1, 2, 3, por eso es meta. Si se les olvidó que es meta, pues le ponen ustedes 1,3 cloronitrobenceno. Está correcto. Por eso les puse las 3 formas de cómo manejarlo. ¿Sí? Profesora, La tercera es la común y corriente, las que los químicos están más familiarizados. Pero nosotros mientras aprendemos, pues me voy de la manita para no perderme. Sí, dime. ¿qué pasa cuando es 1,5 y 1,6? No hay. Ah, ok. Nada más son estas 3. Orto, meta y para. Para aromáticos únicamente. ¿Sí? Gracias, profesora. A ver, por ahí había escuchado una vocecita. Otra más. ¿No? Bueno, no sé si recuerda Arturo que, o sea, imagínate que está, como tú dices, en el 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el 6, pues sería por proximidad de los radicales, pues lo tendrías que contar al revés. No es que no existan, es que si estuvieran al revés, sigue siendo el mismo compuesto porque solo lo tienes que contar en sentido contrario. Pero por reglas de nomenclatura, pues van así, ¿no? Sí, sí. Sí, ya no te pierdes. O sea, y es el único que está así. Son de los fáciles. Y aún a pesar de ser los más fáciles, les cuesta trabajo. Pero recuerden, esto sí lo pueden poner, repito, en un formulario para que recuerden que indica estos orientadores. O algunos lo llaman como posición, porque te indica la posición numérica de los dos sustituyentes. Ujú. Entonces, esos nombres triviales o ya, pues no es para nosotros obligatorio saberlo, salvo que se dediquen a cuestiones de procesos químicos, entonces adelante, ¿no? Y si es necesario, pero si no, con que ustedes sepan el primero ya nos damos por bien servidos.
Y también algunos fenol, porque saben que en automático el aromático con el OH pues es un fenol. Bien, esto es para los orientadores. Y aquí está otra posición para un grupo metilo y un fluoro. Para fluorotolueno o para fluorometilbenceno, que podría ser el otro nombre, porque tenemos el metil. Hay algunos de ustedes que luego visualizan los nombres triviales o comunes, tolueno, ¿cuál es el otro que también? El fenol. Y si lo saben, adelante, ¿sí? Porque pues son nombres que también adoptan esas estructuras. Pero si lo ponen así, para fluorometilbenceno, es correcto, ¿sí? Entonces, nos vamos con el estereoisómeros. Aquí era lo que preguntaba hace un momento Arturo. Y decía Arturo que qué era, ¿no? Pues son átomos unidos en el mismo orden, pero van a diferir en la disposición de los átomos a nivel espacial, no en cuanto a cómo estén enlazados o conectados. ¿Sí? Eso es a nivel espacial. Aquí sí hay que tener que echar a volar nuestra imaginación, porque a veces no son tridimensionales y no los podemos manejar así en un apartado plan. Entonces, pues hay, como decimos, que imaginar. No Vamos entiendo. a tener el primero de ellos, que son isómeros conformacionales. Yo, por lo general, lo que voy a manejar son estos conformeros o rotámeros, ¿sí? Pero se llaman conformacionales porque van a conformar, ¿sí? Y además van a rotar, por eso tienen estos nombres. Y tenemos que son diferentes o distintas disposiciones espaciales o arreglos de átomos simples. Y esto es por tener precisamente la rotación en el enlace sencillo. Recuerden que el enlace sigma no se rompe, ¿sí? Pero sí rota, ¿sí? Entonces esa rotación le permite poder también disponer de un reordenamiento de los átomos en alguna estructura cíclica o en alguna estructura lineal. Tenemos aquí, y se llaman conformeros o rotámeros por la forma en que están disponibles. Conformero en forma de bote y conformero en forma de silla. Entonces, esos son los átomos como están. No mames, Broly. Pero no es un butano lineal, sino con cierto ángulo de enlace. ¿Recuerdan los ángulos de los alcanos? ¿Cuáles eran? No. Que habíamos dado característica de los 109, alcanos. ¿no? ¿Cuáles eran sus ángulos de enlace? 109 grados. Sí. 109 grados, sí. Entonces, lo tenemos en forma de bote y en forma de silla. Y bueno, el más estable es en forma de silla. Y vamos a tener esta conformación, sustituyentes axiales y ecuatoriales, los enlaces que se encuentran en un plano perpendicular al anillo o los que se alejan a este. ¿Sí? Y estos son precisamente los sustituyentes, ¿sí? E de ecuatorial, A de axial. Y ustedes lo han visto, ¿no? Que las conformaciones que luego tienen los carbohidratos en forma de bote o de silla. Ahí es donde se utiliza esto. ¿Sí? Entonces, y se maneja que son anillos estables con 5 o 6 átomos de carbono que van a adoptar pues conformaciones diversas. ¿Y esto gracias a qué? Al giro del enlace. Recuerden que tienen enlaces todos sencillos de tipo sigma. Eso que vimos en la parte pues es lo que se aplica acá. Pero lo que nos indica esto de isomería pues es que ya no formamos nada más un solo compuesto, sino una gran diversidad de compuestos y cada uno con características propias. Y cada uno pues tiene un uso particular o muchos usos particulares, ¿sí? Entonces no podemos generalizarlo en ese sentido. Entonces, pues, como dirían algunos, pues echa a volar tu imaginación, que está en forma de silla o en forma de bote. Y esas, cuando estamos en el laboratorio, pues se manejan con las estructuras, con las bolas y barras que se tienen, ¿no? Entonces, como
cómo se pueden manejar los enlaces en ese sentido, de que pueden rotar. Entonces, a eso se le llama conformacional o rotables. No Menor entendí ni energía, madres. mayor energía. Las de silla. Ay, no entiendo. ¿Y qué se tiene en las estructuras no nada más conformacionales? Pues características como tensión angular, que es precisamente debido a la expansión o comprensión de los ángulos de enlace, tensión torsional, que es la resistencia debido al eclipsamiento de enlaces en los átomos vecinos, que es una energía que se adiciona, tensión estérica, que es una desestabilización que causa la interacción repulsiva de las fuerzas de Van der Waals o energía de grupos cercanos entre sí. En fin, como decimos, ¿no? Tratar de obligarlos a ocupar el mismo espacio. Esto nosotros no lo visualizamos como tal, ¿sí? Pero sí existe dentro de las estructuras, ¿sí? Cómo se tensa y esa tensión de qué forma es, dependiendo también de la estructura que se esté trabajando. Y en el caso del bote o de silla, pues son cíclicas, entonces lo que se hace es, como son enlaces sencillos, pues se maneja precisamente esa comprensión o esa expansión, dependiendo de. Y bueno, son propiedades que son características para ese tipo de isomería. ¿Qué más tenemos como características para estos? Bueno, otra forma de isomería, que se llama conformación Gaucher, alternado o proyección de Newman. ¿Sí? Y bueno, tenemos esto. Aquí tenemos 2 átomos de carbono con 6 de hidrógeno, que es el etano. Y dice acá, disposición espacial de la rotación del enlace al observar directamente a lo largo del eje el enlace carbono-carbono. Y tenemos al carbono frontal, que viene siendo esto. ¿Sí? Ahora sí que, donde lo observamos. Y si ustedes se fijan acá, este hidrógeno llamado se va a intercalar aquí, ¿sí? O sea, va a alternarse. Por eso se llama Gaucher, alternado o proyección de Newman. Ese se va a alternar acá y la otra en la otra estructura, ¿sí? Entonces tiene enlaces sencillos. Aquí es otra perspectiva. Y recuerden que esto nos está indicando que está hacia nosotros, está mucho más, está pues de cierto modo con un ángulo de, ¿sí? Entonces la perspectiva según cómo se enfoca. Bueno, aquí es por la proyección de líneas o barras. Y esto es lo que es el gauche. Cuando ustedes visualicen esta estructura, estamos hablando de alternado o gaucher o Newman. Y cuando está la estructura así como si fuera una estructura plana, de la proyección de Fisher, una estructura lineal pero vertical. Pero esta es la que se maneja, la conformación de Gaucher o alternado. Bueno, cuando están expresados con Fisher y Caballet y todas estas, tienen que tener un código de color. Aquí es para expresar, para que se visualice cuáles son los primeros, el primer átomo de carbono y con quién se va a empalmar o alternar. Ok, pero no, ya en la práctica no van a tener colores, Ah, no, ¿verdad? no, no, Ah, ok. no, no. Y regresemos a la manita. Si yo pongo esto, esto es eclipsado, ¿no? Sí, Nada más se ve una sola mano. sí, Y sí si yo entiendo. pongo esto, es Es alternado. alternado. Por eso les digo que nuestras manos es el mejor ejemplo, ¿sí? Porque aquí se ve. Y es lo que nos está diciendo, ¿sí? Entonces, esto que nosotros estamos viendo en azul o en rojo, pues es los dedos alternados. Uh-huh. Sí, Entonces, cuando vean ustedes una estructura de este tipo, están hablando de Gaucher o alternado. ¿Sí? Casi lo que manejamos es Gaucher o alternado. Entonces, esta es la forma como. Y aquí les pongo que el carbono de atrás, bueno, se fue el puntito, que es este que está acá. Y los enlaces que salen de este se dibujan a partir de este círculo. Y cada hidrógeno está alternado con lo que tiene frente a él. Y es lo que le proporciona una estabilidad. Pues como decimos, ¿no? Esto, pero esto es más estable en las estructuras de Gaucher. qué cosas.
¿Qué cosas? Características de conformación Gaucher más estables con menor energía. Tiene una conformación de mínima energía, es decir, que evita repulsiones entre un hidrógeno y los que hay frente a él. Si no, imagínense, sería un caos. Relación anti, porque sus átomos están lo más separados posibles y por lo tanto la interacción es mínima. Más adelante vamos a ver qué es anti. ¿Sí? Estos términos, para que se vayan familiarizando, vayan poniéndolo, Gaucher o alternado. Si ustedes ya saben Alternado qué es lo indica más simple, alternado, ¿no? ya no hay problema con Gaucher. ¿Sí? Entonces, pero sí para que cuando lo vean estén repasando, que lo que nosotros llegamos es a esto. Y la representación gráfica ya es en esta forma, ¿sí? Pero me está indicando que estos rojos son los que nosotros vemos detrás y lo azul lo que vemos de frente. Y el punto rojo lo que es el carbón, ¿sí? Que está detrás precisamente. Y aquí pues es una forma más directa de verlo, ¿sí? Recuerden que el enlace sigma solamente rota, por eso el giro. Y esa es la forma como se ve, que vendría siendo esta misma. Bueno, aquí se ve más bonita, ¿verdad? Pero es la misma. Alternada, porque está alternada, o de Gaucher. Yo me acuerdo cuando la maestra Chio manejaba el Gaucher. Entonces, las caritas que ponían los muchachos. ¿Sí? Pero como estamos acostumbrados a manejar alternado, porque Gaucher se les hace así complejo, y ponían cada cara que decíamos, bueno, ya cuando les dijo alternado, ya como que, pues ahora sí que una expresión diferente. Pero bueno, ¿sí? Por eso se maneja aquí la mira, de cómo se percibe. Y esto indica que está rotando. Más estable, menor energía, los enlaces carbono-hidrógeno están lo más alejado posible. ¿Sí? Entonces, esto no se les olvide, por favor. Nos vamos con la siguiente, que me dice conformación eclipsado, que ya les había mencionado, ¿no? O de caballete. Enlace carbono-carbono desde un ángulo oblicuo indica la orientación espacial entre los enlaces carbono-hidrógeno. Y aquí el hidrógeno de un carbono están enfrentados o eclipsados a los hidrógenos de otro carbono. Va a haber una repulsión y se visualiza mejor en la estructura. Esta, ¿sí? Nuevamente tenemos un etano. ¿Cómo se visualiza? Carbono-carbono. ¿Sí? Entonces, aquí no hay un giro como tal. Y aquí lo que se ve es esto. ¿Sí? Conformación eclipsada. ¿Sí? Y esto como que lo vemos un poquito de lado, pero está indicando que se está eclipsando el hidrógeno 1 con el 5 del otro átomo, o del hidrógeno del otro carbono. ¿Sí? Lo que les había dicho con empalmar las manos. ¿Sí? Lo que pasa en esta estructura. Y bueno, la conformación tiene todos los hidrógenos enfrentados de forma eclipsada. Y aquí lo tenemos, que se visualiza ya en esa estructura, pero con los carbonos es esto. Recuerden que la proyección punteada indica que está un poco hacia atrás y la muy marcada nos dice que está hacia el frente. ¿Sí? Y es esto. Y aquí pues esta uñita que vemos acá en azul, pues es ya la otra parte de la estructura. Está de forma eclipsada. Ups. En el giro de un enlace carbono-carbono, la energía torsional, que habíamos dicho la adicional, varía en la conformación eclipsada. Recuerden que aquí la energía pues siempre hay, ¿sí? Siempre va a haber energía, sino pues cómo se va a dar cada una de las estructuras, ¿sí? Esa energía siempre está implícita. Y tenemos también otra forma de cómo se proyecta. Menos estable, con mayor energía, y los enlaces entre carbono y hidrógeno están lo más cercano posible. ¿Sí? Nuevamente que uno de los carbonos gira para sacar a la molécula de esta conformación y pasarla a una conformación alternada. Por lo tanto, va a ser lo contrario a la anterior, una conformación de alta energía. ¿Sí? Entonces ya nada más acuerden su manita, alternado, Gaucher y eclipsado. Tengo una pregunta. ¿Sí?
Entonces, estos isómeros por naturaleza, en un estado natural, por así decirlo, tienden a convertirse en isómeros alternados. Ok. Sí, sí. Ujú. Y este es con 2 átomos de carbono, pero lo mismo pasa con 3, 4 átomos de carbono también. ¿Sí? Obviamente que entre más complejo se va haciendo o es la estructura, ya Pues más adopta difícil otro de tipo de eclipsarse isomería, es, pero ¿no? hasta cierto límite, pues todavía podemos ver esto empalmado, ¿sí? O alternado. ¿Sí? Y esto recuerden que es para enlaces sencillos, enlaces tipo SIN, que permite tener una rotación o un giro. Ujú. Ahora nos vamos con esto, se maneja en estructuras alternadas. Bueno, aquí les voy a poner proyecciones alternadas, intermedias o sesgadas, que vendría siendo entre lo que es el eclipsado y el alternado. ¿Sí? Entonces, y pues como decimos, ¿no? La forma de caballete o de silla, que le llaman algunos autores también. Entonces, hay diversidad de nombres. A veces yo me acuerdo cuando empezaba a ver esto, ¿y esto qué es? Sí, pues sí, nos mete confusión, Un insecto pero para. le llaman caballete, silla, sesgado. Entonces acá luego se ve que es eclipsado porque está, por así que, este hidrógeno frente al otro hidrógeno, cada uno. Aquí ya no, aquí ya se ve que hay una alternación por el ángulo que presenta acá y aquí que está sesgada. ¿Sí? Entonces son las estructuras que se pueden manejar, ¿sí? Para una sola. Por eso les digo la diversidad que hay en cada uno de estos compuestos y por eso decimos por qué son tantos, pues por todas las características particulares que tiene cada fórmula. ¿Sí? Se habla de ángulos, se habla de giros, se habla de cantidad de átomos de carbono. Y luego también habría que ver cuando ya se empiezan a integrar los grupos funcionales, que también ya adquieren otra disposición porque les da mucho más características más puntuales, ¿sí? Que los hidrocarburos alifáticos. Los aromáticos, pues nada más con su isomería ortometapara, orientado Bueno, hacia. tantito le puedo regresar. Es que entonces, para que la isomería sea escalonada, necesariamente tiene que tener 60 grados. Si tiene Ujú, menos o más de 60 grados, siempre se va a llamar sesgada. ujú, Ok, es que ujú. creo que era Va a ser la importante intermedia entre mencionar. estas dos. Ok, Sí, es precisamente el intermedio entre estas dos. Sí. Que lo trabajamos, pues no mucho, casi nos vamos a esto. Y que va a haber así preguntas quisquillosas, esas, no. Sí. Ya nos damos por bien serios porque es mucha información. ¿Sí? Al menos que diferencien entre un alternado y un eclipsado. ¿Sí? Ya el sesgado intermedio, pues sí, ya es, por eso se maneja que es entre estas dos. ¿Sí? Pero sí, les digo, no nos vamos a meter así a detallitos porque es mucha información. ok. Pero que sí, pero que sí sepan de que pues está esto, ¿no? Y en cualquier proceso, nosotros cuando vemos simplemente hacer un caldo, ¿What? ¿qué es correcto? ¿Poner el agua a ebullir o ya que esté el agüita y le ponen todos los ingredientes? Hay formas también de que cómo acelerar una reacción, ¿sí? Dentro de la cocina. Y no nada más, pues ya, y préndele más para que se cosa más rápido. ¿Será? Recuerden la temperatura del agua. ¿Sí? Entonces, todas esas características que nosotros manejamos en preparar alimentos, pues tiene que ver también con la química. ¿Sí? Pero nosotros no nos detenemos a pensar, no, pues nada más, pues encima de más. Y hay también líquidos que pues se desparraman, ¿no? En el hecho de acelerarle la reacción. Otras tienen que tener un intermedio para que haya una Metáforas del cocción caldo de homogénea. pollo. Igual con esto. ¿Sí? Pero les digo, aquí sí es mucha información para manejarlo. Yo me doy por bien servida, al menos que ustedes sepan distinguir entre lo que es alternado y sesgado.
Y estos ángulos de enlace también tienen una importancia a nivel de su eh, a qué se refiere con ello. Y tenemos los anti, que se mencionaba en uno de ellos, que decimos que son anti, los metilos van colocados en lados opuestos formando un ángulo diedro de 180 grados. Están anti y en el mismo plano con estado de energía más bajo. Son estables con menor energía porque están alejados de los grupos metilos, por lo cual no interaccionan. Y esto pues se visualiza acá, ¿no? Es una conformación alternada de la molécula porque el metilo no queda enfrentado a los hidrógenos que tiene, como decimos. Y eso también se visualiza entre este y este. Y este metilo se va a posesionar entre estos dos protones y este otro entre estos dos protones. Este es el anti. En el caso del gauche o sesgado, los metilos se encuentran interaccionando a 60 grados máxima separación. Está en plano y el otro sale de nuestra perspectiva. Se reducen las interacciones electrostáticas de los electrones del hidrógeno y sustituyentes vecinos. Y son menos estables, en el caso de los gauchos. Y el zinc, que todos los grupos van enfrentados a metilos con una interacción de 120 grados, ¿sí? Y el hidrógeno pues, se forma eclipsado, elevación de energía debido a la repulsión de los metilos Vaya, todo eclipsados eso tampoco lo entendí. y que tiene mucho mayor repulsión que tendrían los átomos de hidrógeno. Son estos, los eclipsados. ¿Sí? Aquí nos meten ruido con el término zinc. Aquí le pueden poner ustedes entre paréntesis para que no se pierdan el término eclipsado. ¿Sí? Zinc y aquí eclipsado. Así como aquí gaucho sesgado, aquí zinc y le ponen entre paréntesis eclipsado. Que son características que conlleva cada uno de ellos. Ok, Y bueno, más o vemos menos por los justamente ángulos ahí creo que uno se puede guiar. la posición de los grupos metilos en cada uno Pero de sí este está tipo de bueno, se me isomería hace un poco en función complicado. del ángulo que conforma. Y cuando si ustedes llegan a revisar eclipsado, van a ver que tienen un ángulo de 120, el gauche en algunos casos 60, y en el caso de los estos anti, 180. ¿Sí? Pero también recordar que cada uno tiene sus ángulos de entrada. Ya son. Bueno, ya nos queda poco tiempo. Y bueno, este es para que vean también a través de un suministro de energía potencial, cómo se va precisamente manejando esa rotación, cómo van conformando, ¿sí?, esa rotación a través de empezar con 0 grados a los 360 grados, ¿sí?, y cómo se van graficando. ¿Sí? Todo eso, igual que, pero eso se los puede platicar mejor la maestra Chio cuando hacen los famosos espectros, ¿sí?, cómo salen los gráficos, y ya nada más es meter afortunadamente en la muestra, pero siempre y cuando esté de manera correcta al graficador Afortunadamente. y obtenemos el gráfico, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que va de acuerdo precisamente a la rotación que lleva cada uno de ellos, ¿sí?, pasando de 0, ¿sí?, manejando formas eclipsadas, ¿sí?, alternadas, eclipsadas, alternadas, conforme va incrementándose la rotación, ¿sí? Y bueno, pues acá es, este es un simulador en donde aún no está funcionando, pero este pues ahora sí que ve cómo iba girando hasta obtener los 180, una disposición de esta forma. Cuando la ponía, pues ahora sí que se emocionó esta cosa, pero no está funcionando. Bueno, entonces a través de este tipo de resultados es como se obtiene también el gráfico de lo que nosotros hacemos con alguna estructura química. Y aquí está la forma de, que decíamos, de silla y de bote. Conformación silla, conformación bote, cuando lo tenemos también en una fórmula de esferas y barras.
Claro, como el agua, maestra. Entonces, que les digo, esta se da mucho con las Bueno, pero... estructuras de los carbohidratos. Bueno, pero... despacito. Posición axial, posición ecuatorial, que es la del medio, y también cómo se van enlazando cada monómero de carbohidrato de glucosa para formar una macro. Entonces tenemos Flechas. La película. No la mames. posición ecuatorial, y bueno, tenemos, con esto vamos a concluir, isómeros configuracionales o geométricos, que lo conocemos más como isómeros geométricos. Se van a diferenciar en las posiciones de los átomos respecto a un plano determinado de referencia. Va a tener una libre rotación, esto sí es muy importante, ¿sí? Lo que les he dicho siempre, que hay rotación con los enlaces sencillos, por lo que le permite adoptar un número infinito de distribuciones espaciales. No se rompe, pero sí rota. ¿Sí? No es posible la rotación libre alrededor del eje doble, que ya lo habíamos dicho, ¿no? Donde hay un sigma y un pi, no hay libre rotación, pero sí se puede romper. Y aquí hablamos de la forma cis, que son fáciles estos. Cis indica misma región del espacio con respecto al plano que contiene al doble carbono, doble ligadura carbono. Ojo, esto se lleva siempre en enlaces dobles, ¿sí? Los isómeros configuracionales o geométricos siempre van en enlaces dobles. Y esta es una configuración cis porque está del mismo lado los sustituyentes, como le llaman algunos autores, los abultados. ¿Sí? Entonces, mismo lado es cis, y este sería un cis 2-buteno. 1,2, que en el segundo átomo está la doble ligadura, por eso es 2-buteno. ¿Sí? O cis-buteno 2-eno. Entonces, aquí ya no nada más podemos ir a 2-buteno, sino que ya manejando la isomería tenemos el cis-2-buteno. Perdón, ¿y entonces ahí dónde queda lo de la libre rotación? Es que ahí me perdí No, un poquito porque, bueno, decía que la rotación es libre por los enlaces simples y pues por lo mismo no pasa con enlaces dobles, pero pues ahí luego dice que sí, con un enlace doble, entonces ya no entendí. no, la libre rotación es en torno a un enlace simple, ¿sí? Que le permite adoptar un número infinito de distribuciones espaciales sin ruptura de enlace, lo que habíamos visto para el Gaucher o para los enlaces sencillos. Ajá. Solamente rota, pero no se... Ok, entonces simplemente está haciendo como la comparación. Ajá, porque aquí dice que no es posible la rotación libre alrededor del eje de doble enlace. Ok. Puede ser nitrógeno-nitrógeno, carbono-carbono, carbono-oxígeno, ¿sí? Pero no se puede llevar la rotación libre en doble enlace. Entonces se puede determinar que las isomerías geométricas, cis y trans, pasan siempre en moléculas con doble y triple enlace. Con Ok, doble, ok, bueno, con doble enlace. con doble, sí, Ok. nada más con doble, ¿sí? Por eso, aquí siempre, y póngale ahí una nota grande. Isomería Ay, geométrica cómo le solo gusta en dobles enlaces. complicar. Aunque hay algunos autores que lo hacen en los cíclicos, con enlaces sencillos, ¿sí? Pero lo vamos a enfocar con la doble ligadura, ¿sí? Misma región del espacio con respecto al plano que contiene el doble enlace, ¿sí? Y la forma trans, distinta región del espacio con respecto al plano que contiene el doble enlace. O sea, son Y estos paralelos y mismos, son pero axiales, ¿no? acomodados de forma diferente. ¿Y por qué es isómero? Porque tienen ambas la misma fórmula molecular, ¿sí? Pero uno es en isomería cis y otro es en isomería trans, es Al decir, final isomería contienen geométrica. las mismas moléculas, Los pero dos se están llaman en diferentes cis-2-buteno o mm, cis-buteno 2-eno, pero es, perdón, regiones. son 2-buteno, pero uno es cis, mismo lado, y el otro es trans, lados opuestos. ¿Sí? Entonces, estas son las isomerías Las para sencillitas. los geométricos, cis y trans. Ok. Entonces, pero
tomando en cuenta la doble ligadura. Y pónganle ahí también una nota, en doble ligadura, cis, mismo lado, trans, lados opuestos. En función de la doble ligadura. No vayan a hacerle como le hacen algunos chicos, ¿sí? Que por ejemplo, aquí porque se llega a poner un grupo metilo y aquí el protón. Entonces, pues es cis, no es cis, sería un compuesto común. Hay que tomar en cuenta la doble ligadura entre los dos átomos de carbono. ¿Sí? Y si yo pongo acá, pues no lo está tomando en cuenta. Entonces ahí hay error. Y puede ser una pregunta de examen, ya nada más como distractor. Entonces, si ustedes ven que este metilo está aquí abajo y está le dicen, no, pues cis trans, pues aquí está el cis, pues aquí está el trans, no, ese es error. ¿Por qué? Porque el trans es tomando en cuenta la doble ligadura, o sea, esos extremos. Entonces, digamos que entonces la simetría tiene que ir paralela al doble enlace, ¿no? No sí, puede ser perpendicular. No. Ok. Entonces, la isomería geométrica debe de cumplir dos condiciones: rotación impedida por la presencia de doble enlace y dos grupos diferentes unidos a un lado y otro del enlace. ¿Sí? Esas son fáciles. Y les digo, pero hay que tomar en cuenta siempre la presencia de la doble ligadura. No lo hace fácil usted. Y no me acuerdo si hay otra más en esta. Bueno, son ejercicios, lo veríamos mañana, lo dejamos hasta aquí. Yes, please. Y repasen porque vamos a ver todavía todo lo que pueda haber isomería, todo lo que sea isomería. Ese diagrama, con todos esos términos, vamos a ir viéndolos. Les digo, no me voy a ir a estructuras de 20, 50, no, como ejemplo, o para que vean que también existen, sí, pero no para hacerlos así en ejercicios ni para exámenes, ¿sí? Con esos tenemos, y con esos es más que suficiente. Y lo importante es saber diferenciar entre uno y otro. Entonces repasen esto y si hay alguna duda lo vemos mañana y continuaríamos mañana una vez. No me acuerdo cuál es la que está. Muy rápido. Tomando en cuenta la del el diagrama. Ahí ya se ven todos los ejercicios. Entonces nos vemos mañanita. Aprovechen que se vean. Y pues ahora sí que nuevamente feliz Navidad y nos estamos viendo mañana. ¿O tienen alguna pregunta? ¿Nos va a facilitar la presentación, profesora, para poder repasar para la siguiente clase? Voy a pensarlo porque no me gustaron mucho las calificaciones de la pasada. Sí, entonces no sé qué tan bueno sea. Primero lo voy a dejar así que ustedes revisen y ya después, si es que considero que es necesario, adelante. Pero necesito que ustedes primero revisen, ¿sí? Para que vean también la diversidad. Se van a complicar la existencia porque si nos complicamos la existencia cuando vemos. Agarren un libro. ¿Sí? Afortunadamente hay libros digitales, tomen un libro, revísenlo. Si ese libro no les convence porque a veces vienen algo complejos, váyanse a algún artículo, adelante, ¿sí? Pero traten de irse a un documento más serio, ¿sí? Porque les digo, en la red trae muy buena información, pero hay algunas que si no las sabemos detectar se nos va, ¿sí? Se nos va o hay errores que son aparentemente leves, pero que sí repercuten drásticamente a la hora de estar manejándolo. ¿Sí? Yo voy a esperar de ustedes que también revisen, reafirmen y también adelanten algo de lo que les puse en el diagrama de entrada. Y ya sobre eso, ya dependiendo de la respuesta de ustedes, entonces, ¿les doy o no les doy la diapositiva? Ok. Sí, y eso, yo sé que hay algunos que sí se ponen a repasar, pero hay otros que nomás depende de. Entonces, no se confíen en eso. Traten de ustedes revisar previo a, y ya que vengan con al menos una embarradita o una empapadita de, pues continuamos con la sesión. Frío. Entonces, no nos despedimos, nos vemos mañana. Yes. Y que tengan ahora sí que bonita tarde. Yes. Nos vemos, Chío. ¿Dónde andas, Chío? Muchas gracias. Vale, pues, Chío. Gracias, profesora. Nos Hasta vemos. Nos vemos, luego. Hasta profe, se luego. cuidan, adiós. Bye. No, profesoras. Nos vemos, Hasta profesora. luego. Hasta luego. Y ahora sí, ahorita subo esta cosa.